Rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a conversar con el licenciado Pablo Ulloa, quien no solo es aspirante a defensor del pueblo, sino que fue la persona que obtuvo la más alta calificación en las evaluaciones hechas por la Cámara de Diputados de todas las personas que estaban aspirando a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, hubo algo raro ahí, Pablo, cuando presentaron las ternas. Miguel dice que fue por orden alfabético que se determinó el criterio. Para mí el criterio se determinó por compromiso, interés y padrinazgo. Como yo había especulado y te dije, Pablo, ¿cómo tú estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo se siente? Sí, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Yo escuché lo de don Miguel y tú lo has dicho. No tengo miedo en decirlo, Leila. Te lo Pero dije el día que te entrevistamos. Eso fue lo primero que yo te dije. sí, bueno, cuando yo digo que eso fue premeditado, ¿no? Evidentemente se hizo con toda la mala intención. Mire, don Miguel, independientemente que la pasé muy mal, porque yo soy un tipo honesto y yo no necesito careta ni hacer pose. Realmente yo me sentí muy mal y creo que Leila y usted mismo, no tanto Valentín, porque en ese momento no hablé con él, sabe muy bien que en mi corazón realmente hubo tristeza. Ahora, el proceso ha sido un aprendizaje enorme porque de ser el mejor valorado, que fue el criterio que honestamente yo entendí que se iba a asumir para todo este proceso. Incluso... Pero no se ha acabado, no se ha acabado. No, yo estoy muy positivo, déjame decirte, yo estoy muy positivo porque realmente yo entiendo que esta ciudadanía está vedora y activa en la visualización de lo que son los procesos, en este caso, de orden institucional y democrático. Porque ver el apoyo que yo he recibido, que me permitió volver a ser parte de la terna, y hoy en día el apoyo que estoy sintiendo en cada uno de los espacios que participo, sean académicos, mediáticos o hasta personales, me da a entender que realmente hay una legitimidad fruto de un proceso totalmente transparente y competitivo, que fue realmente mi vocación en este proceso de inscribirme, porque yo confío en la institucionalidad democrática, porque realmente todos apostamos a un fortalecimiento de tal manera que nuestra democracia se termine desarrollando. Pero sí, me sentí mal. Creo que el criterio debió ser justamente la puntuación, porque por lógica, el alfabetismo, cuando uno hace este orden, se hace cuando no hay un mérito previo. Pero independientemente, ya estamos en el Senado, que es una bendición de Dios. Y como te digo, Leila, y a don Miguel y al mismo Valentín, muy positivo porque yo me formé para esta oportunidad. El doctorado en gobierno y administración pública va de la mano con el APITJ del artículo 5 del alto conocimiento de la administración pública y la gestión gubernamental. No tengo el elemento del artículo 11, que como bien saben ustedes, es totalmente directo y claro cuando habla de que el defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. Entonces, en términos real, la terna está configurada por 3 ciudadanos dominicanos, pero hay unas características que acabo de citar, las cuales yo cumplo a viva voz, lo puedo decir, y hoy en el editorial de Diario Libre, lo cual aprovecho para agradecer nuevamente, está claro el planteamiento. Ahora, los otros dos, la terna se limitó, existe una terna entre tú, Fidel Santana y Merán, ¿no? Sí, señor. Tú tienes el apoyo de la sociedad, ellos tienen el apoyo del gobierno y de un partido político importante, el tercer partido, ¿no? Ahí entra el concepto básico que pudiéramos ver de Robert Dahl y cualquier otro sociólogo, el tema de la legitimidad. Yo creo que el hecho mismo de pasar un proceso de competencia y demostrar las competencias, valga la redundancia, o las capacidades, hacen que la gente visualice realmente quién es el que tiene las mayores características para poder asumir una función de este tipo, con las características que plantea la Constitución y la ley que la crea, pero al mismo tiempo
que tenga la resiedumbre moral y sobre todo la inteligencia emocional en una situación de crisis como la que nosotros vivimos, porque todos vamos a apostar a una República Dominicana y vamos a vivir acá. Entonces, la estabilidad, el clima de inversión y lo que termina siendo la paz social tiene que ser fomentado por órganos de extrapoder y por cada uno de los actores políticos institucionales que existen en la República Dominicana. El defensor justamente lo que trata es de garantizar esa retribución de servicios y de bienes sobre la base de la justicia y la igualdad. Yo creo que está claro y prácticamente yo asumo el discurso de la legalidad, por eso planteaba la ley, y de la institucionalidad, por eso planteo los resultados de un proceso llevado con el nivel de transparencia que se hizo por la Comisión de la Cámara de Diputados. El problema es que han salido un par de diputados. Yo dije los nombres la semana pasada, ahora mismo no lo tengo fresco en la memoria, pero han salido un par de diputados en público, en las redes, en diferentes escenarios públicos, a decir que hay acuerdos de aposento para poner a Fidel Santana. Entonces eso como que me preocupa. Y tú tienes que haber escuchado, leído algo de eso en esos mismos medios donde lo vi yo. ¿Qué tú opinas al respecto? Yo creo en, voy a utilizar una frase de Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Honestamente, de que lo he escuchado, pero yo estoy apostando a la institucionalidad. Yo creo que hay 32 personas, en este caso se llaman senadores de la República, los cuales tienen que tener la capacidad y la tienen para poder discernir lo que en términos democráticos conviene para la República Dominicana y en cuanto al sistema político partidario, no intervenga de manera tan directa para que se genere de alguna manera una distorsión en la misión y en el espíritu del legislador al crear una figura que incluso tiene rango constitucional. Y yo me aboco justamente a las características definidas por, en este caso, Milton Rey Guevara, cuando plasmó la ley, se aprobó y luego se retomó en la discusión de la Constitución del 2010. El defensor del pueblo lo que asume es una de las funciones del Congreso de la República, específicamente el de fiscalizador. Entonces, tú no puedes tener una figura constitucional con una ideología marcada porque vas a romper, o una posición política marcada, y eso quiero subrayarlo, porque vas a romper el artículo 1 de la ley, que es el principio de la neutralidad. Y es importante significarlo porque el defensor del pueblo termina siendo un facilitador para todos los procesos. Pero si se distorsiona, pasa lo que pasa en Argentina, que no hay defensor del pueblo hace 9 años, porque el que estaba aspiró a senador de la provincia de Buenos Aires y luego los actores políticos asumieron el criterio de que no podemos nombrar a alguien para que utilice este escenario como su plataforma electoral o su plataforma partidaria. Entonces, en ese sentido, yo soy una garantía de que el defensor del pueblo va a cumplir su rol y que va a tener en la cabeza la persona con el perfil idóneo a partir de lo que los legisladores, los propios senadores asumieron cuando decidieron crearlo mediante ley, la 1901, y luego constitucionalizarlo en la Constitución del 2010. Yo quiero hacer una pregunta relacionada con las funciones del defensor del pueblo, pero quiero hacérsela no a Pablo Ulloa, sino a Valentín Medrano como abogado. Es decir, ¿cuál podría ser el efecto en la vida social y política dominicana en la hipótesis de que, por ejemplo, se coja a un hombre o a una persona cuya ley que no reúna el perfil que la ley establece para el defensor del pueblo? ¿Cuál es el perfil, don Miguel, para escoger a senadores? ¿Cuál sería el criterio que deba prevalecer para escoger a los senadores? Yo creo que Pablo, y ojalá que así sea, tiene exacerbadas esperanzas puestas en el órgano constitucional legislativo, en el Senado, pero yo no creo que esas personas actúen con absoluta independencia. Todo lo contrario, no se ha demostrado que actúen con independencia. Si así lo hicieran, no hay dudas, no podría haber la más mínima duda de que Pablo Ulloa debería ser el escogido, como bien lo dijo don Miguel, como bien creo que lo ha dicho Leila en anteriores ocasiones, es el favorito del pueblo
es el que tuvo mejor desempeño, pero no necesariamente es el favorito ni del gobierno ni de un partido político de importancia. Les recuerdo que uno de esos postulados o postulantes renunció a su partido político y fue incluido, porque yo entendía, no sé si Pablo puede hablar de eso, que había sido cerrada la posibilidad de inclusión de más personas y después se aperturó el listado, posibilitando que otros pudieran concursar. Ahora, lo cierto es, don Miguel, que el Senado, lamentablemente, no creo que haya ninguna acción desde el punto de vista procesal, constitucional ni legal que limite las facultades del Estado, las atribuciones que tiene para la selección, luego de presentar las ternas por la Cámara de Diputados, para la selección del defensor del pueblo. Creo que salvo algún tipo de retaliación social, de posicionamiento social y de cuestionamiento y críticas, es muy poco lo que se puede hacer. Pero entiendo que si quieren salir bien parados, tienen que poner distancia entre el defensor del pueblo y las figuras políticas, porque justamente ellos están entrampados en ese discurso. Entrampados en ese discurso, ¿por qué? Porque ya se habla, como bien dijimos, en una mentira, ¿cómo usted le dice, don Miguel? Piadosa, de que tenemos un Ministerio Público independiente. Ahora, ¿qué opina Leila sobre eso? Ahí. La pregunta que le hice a Valentín se la quiero hacer a Leila para que luego nos responda Pablo Ulloa. Repíteme la pregunta. Bueno, ¿cuál sería el efecto? ¿Cuál sería el efecto político, legal, social, en el caso hipotético y no deseado de que se viole? Bueno, no, es que yo lo esperaba, como se lo dije a Pablo y como se lo dije a Hoppelman también, que estaba aspirando y que es amigo mío desde hace mucho, porque, y te lo he dicho a ti también, porque ha sido la historia cada vez que se selecciona, ya sea cuerpos colegiados como personas para posiciones como esta, que también son cuerpos, porque van a seleccionar el defensor del pueblo, pero van a seleccionar los suplentes, o sea, van a seleccionar una serie de personas, no solamente. ¿Es un adjunto o son varios adjuntos? Son varios, ¿verdad, Pablo? Son varios. O sea, van a seleccionar ellos presentaron 5 ternas, o sea, el defensor, creo que son 3 adjuntos y 2 suplentes. Ahora, sí, entonces, yo me esperaba que pasara exactamente lo que pasa con la selección del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, que se hiciera por compromiso, ni siquiera por simpatías, por compromisos e intereses con los partidos políticos, y que a todas aquellas personas, muchos de ellos con más aptitud, como Pablo, por ejemplo, que participaban con méritos para ocupar esas posiciones, simplemente las utilizaran como alfombra para legitimar el proceso, Eso es lo que yo me esperaba. Si no pasa así, eso me sorprendería, pero la historia dice otra cosa. Mire, don Miguel, y ahí aprovecho. Aquí hay algo muy particular y yo creo honestamente que es el momentum de la sociedad dominicana. Retrotrayéndome varias semanas, fíjese que incluso circula las puntuaciones y las calificaciones y los informes, cosa que no pasaba anteriormente, que se daba un proceso totalmente escondido, vamos a decir, pero ya la sociedad, al estar tan interconectada, genera tendencias que son sorprendentes. Yo, por ejemplo, que no soy una figura pública ni pretendo serlo, me sorprendí de estar en tendencia número 2 o número 3 hace 3 días en Twitter. O sea, ¿y por qué se da eso? No se da porque Pablo tiene bots o Pablo tiene nada de eso. Hay una encuesta de un comunicador muy prestigioso donde yo parezco con un 56%. ¿Por qué se da? Justamente por un concepto de Manuel Castel, que es el indignado, que es aquel que no tiene mecanismo de representación en la estructura política y social de la sociedad moderna. Entonces, ¿qué pasa? El defensor del pueblo, cayendo justamente la figura, es el único de los órganos extrapoder que es unipersonal. Esa capacidad
de hacer, vamos a decir, estructuras sobre la base de choque de intereses para buscar un punto de equilibrio, como planteaba Leida, yo tal vez lo digo un poco más académico, termina siendo el defensor del pueblo algo infuncional, porque aquí la figura, la cabeza, el eje, el centro es el defensor del pueblo. Los demás asumen lo que el defensor delega en ellos, que puede ser, por ejemplo, derechos particulares. Bueno, tú te encargas de los derechos colectivos y difusos, tú de los sociales y económicos, o funciones de carácter administrativo o la parte internacional. O sea, el defensor termina siendo la figura que genera el modelo de gestión de la institución. Por lo tanto, en este caso, de 2021 y del momento que estamos hablando, yo entiendo que la sociedad está más empoderada en poder cuestionar algún proceso que no garantice la legitimidad de la persona seleccionada. Eso quizás es la mayor fortaleza que yo puedo tener, la mayor satisfacción, porque es que yo planteo la legalidad y la institucionalidad. Yo no estoy planteando nada fuera de lo normal de una sociedad desarrollada y bajo el parámetro de una democracia construida sobre la Constitución. Leila siempre lo ha visto de una manera más crítica y yo la comprendo. Ahora, yo considero y siempre consideraré que hay que dar el paso. Como yo no lo voy a hacer en un carácter partidario, entiendo que el defensor es la figura que tiene la capacidad de una persona como yo, que tiene doctorado en gobierno y administración pública, que ha dedicado más de 20 años, que tiene la experiencia de trabajar un órgano extrapoder desde cero, que tiene la capacidad de poder instrumentar los brazos operativos del defensor desde el punto de vista jurisdiccional, tanto administrativo como constitucional. Bueno, reúne una serie de condiciones y la edad para poder impulsar un proceso de transformación donde el defensor pueda ser legitimado socialmente, y por eso incluso es el planteamiento de la magistratura del defensor, y a eso que yo estoy apostando en cuerpo y alma. Si la bendición de Dios no llega ahí, él me tendrá otro camino. Pero ya, ¿cuáles son las funciones de un adjunto en la Defensoría del Pueblo? Lo que delegue justamente el defensor, porque en la ley que fue previo a la Constitución se hablaba de una serie de derechos. Por ejemplo, en la ley habla de que se encargue de la parte del consumidor. Ya aquí tenemos un órgano que es proconsumidor. O sea, la Constitución a su vez redistribuyó lo que se llamaban garantías en 4 grandes tipos de derechos: civiles y políticos, sociales y económicos, culturales y deportivos, y los colectivos y difusos, que ya le llaman derechos de cuarta generación. Entonces, el defensor va a tomar la decisión según el perfil de cada uno de los adjuntos y los suplentes de asignarle qué le corresponderá para ser parte de una gestión. Por ejemplo, la ley en el artículo 7 plantea derechos humanos. Ya nosotros hablamos de derechos fundamentales, independientemente de que todos son. En la parte de medio ambiente ya le hablamos de derechos difusos y colectivos. La parte de asuntos de mujer, eso está en la parte de derechos sociales. Pero incluso hay un artículo de la nueva Constitución que habla del tema de la igualdad y a su vez sigue. Asunto de la niñez y la juventud, tiene un artículo de la Constitución esbozando lo que significa ese derecho para un Estado social y democrático de derecho, y la parte, como le decía, que es lo de protección del consumidor. Entonces, la ley a su vez también requiere una modificación, incluso dentro de la propuesta de nosotros, y lo planteaba cuando me hicieron la vista pública, le enseñé cuál es la propuesta de la ley que nosotros plantearíamos a través de la Cámara de Diputados o el Senado, que fue un proceso interesantísimo porque fue académico y práctico con internacionalistas, José Luis Mayorano, Antinori y otros ex defensores que me ayudaron a visualizar un defensor que incluso yo lo plasmo en un artículo que mandé hace 3 días a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, en un análisis comparado de los defensores de América Latina, que va a servir de base para todo un proceso de internacionalización de la función del defensor, pero al mismo tiempo de fortalecimiento institucional, que es lo que andamos buscando. ¿Qué poder tendrá realmente el defensor del pueblo? Suponiendo frente a una arbitrariedad del gobierno dominicano, de un poder público, contra un par de ciudadanos, contra un grupo de ciudadanos, ¿qué poder tiene realmente el defensor del pueblo para resarcir los daños que se deriven de un acto de arbitrariedad oficial? Ahí entra el carácter evolutivo y la inteligencia emocional.
Un defensor del pueblo arbitrario o que tenga una agenda preestablecida se va a ir inmediatamente por lo jurisdiccional. Y Valentín y Leida me entienden claramente. Te van a ir por el derecho administrativo o te van a ir con el constitucional, con un amparo preventivo, lo que fuese. Bueno, buscamos una herramienta, pan, y se genera el problema. Ahora, un defensor equilibrado, lo primero que hace es un contacto en cuanto a una resolución propiamente del defensor. Le voy a decir los actos administrativos como en España, por ejemplo, se utilizan una resolución, una advertencia de ley, un recordatorio de ley, un emplazamiento, y ya luego tú vas a la parte de lo que es el litigio estratégico. Pero previo tiene que haber un proceso de conversación, porque nadie llega a un puesto público para cometer un error, un hierro. Y justamente el defensor que nosotros visualizamos es el defensor que tiene la capacidad, por el expertise, de entender cuáles son las políticas públicas y cómo se operativizan para buscar soluciones y llevárselas al incumbente, porque al fin y al cabo no es ser figura central de la discusión, sino es generar soluciones para el ciudadano. Y eso es muy importante, porque ahí entra el elemento del ego del defensor. El defensor tiene que ser una persona humilde, tiene que ser una persona no conflictiva, tiene que ser una persona que entienda el respeto de las instituciones, no que promueva el desorden, la anarquía, que promueva el conflicto, porque ahí es que se rompe el clima social, la paz social, y empieza entonces una lucha de clases de manera innecesaria, con una visión tal vez retrógrada de lo que era la sociedad de los 70, de los 60, de los 80, incluso. Pablo, un asunto. Ahora mismo, ¿cuál es la situación del tema, el punto de vista procesal? Sí, o sea, no te veo, no te vemos. Sí, perdón, es que me tuve que parar a guardar una de las perras para que no comenzara a hacer ruido. Perdón. Mira, hoy mismo se conoció en la Cámara, como me habla de la parte procesal, hoy se conoció en el Senado la comunicación con el informe. Se designó una comisión de 9 senadores y se le puso de plazo el 8 de abril para rendir su informe. Ya, por respeto, vamos a la jerarquía institucional, ciertamente la comisión tiene que definir qué metodología, qué procedimiento, o tener su reunión y ahí trazar las pautas. Y nosotros, los que estamos en la terna, tenemos realmente que estar dispuestos y disponibles para cualquier requerimiento desde el punto de vista, como tú le llamas, procesal, a los fines de poder estar ávido por cualquier solicitud, pero realmente la comisión tiene que evacuar, según lo que plantea la decisión hoy del Pleno del Senado, un informe el 8 de abril, es la fecha que ellos pusieron, igual que la Cámara de Cuentas. Lo que me preocupa es que esa comisión tenga que evacuar. Resolutar, producir, generar. Mucha gente, tú sabes que obviamente, y me incluyo, criticamos la afiliación política de estas otras dos personas. No es un tema personal. Mira, a mí me cae bien Fidel y Henry también. Pero ellos dirán, bueno, no sé cuál es la situación de Henry, no sé la situación de él, pero en el caso de Fidel, él dirá, pero yo renuncié hace tiempo al partido, ya yo no tengo una afiliación política. ¿Qué tú dirías de eso? Mira, lo que pasa es, Leila, tú sabes que un tema está, o sea, está de elegancia, es un tema de mi forma. Yo realmente estoy compitiendo sobre la base de mis competencias. Yo no me planteo escenarios sobre la base del otro. Yo creo que yo hice un plan de trabajo. Y no hay una prohibición, Pablo, no hay una prohibición para que las personas con filiación política puedan ser parte o puedan ser defensores del pueblo. Sí, el artículo 11 es claro. En ese sentido, y yo te lo leo, si me permite. No, lo que habría que ver es cuándo debe producirse la renuncia, porque es muy fácil renunciar a un partido político para de repente ocupar una posición. O sea, una cartica y ya una cartica. No, pero así no. Mira, no puede ser. Mira, incluso hay hasta mecanismos, ahí está el padrón de la Junta Central Electoral, hay muchos elementos. Yo lo que quisiera es ser institucional y leer el artículo 11, porque tú sabes que cualquier elemento que yo haga es un juicio de valor. Sí, no, salvo el hecho que si tú no defiendes esa posición, entonces tú no vas a poder defender derechos de otros. Si tú no defiendes tu derecho a ser, que te lo has ganado,
Si tú no defiendes, Pablo, lamentablemente tú no puedes defender el derecho de otro. Me parece Pero correcto esa apreciación. por eso justamente estoy aquí y por eso justamente he ejercido el trabajo que he ejercido y por eso te estoy planteando, permíteme leer el artículo 11, porque tú, al igual que yo, te tienes que basar en la legalidad y en este sentido es la ley para poder hacer entonces una interpretación. Tú eres el candidato rumbo a la tarde. Tú eres el candidato rumbo a la tarde, que lo sepa. Pero ven acá, Valentín, eso no tiene duda. Lo que te digo es que en términos procesal, lo propio es asumir el artículo y luego buscar las pruebas que sustenten el planteamiento de la ley, porque al fin y al cabo tú y yo somos garantes del sano ejercicio del derecho del individuo. Entonces, el artículo 11 lo que te dice es que no podrá pertenecer a partido político alguno ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. Entonces, yo creo que es claro, es directo y esto no es interpretativo, esto no es un tema de que mira que María, que yo creo, esto no es yo creo. O sea, el legislador no pudo ser más directo cuando prohibió que el defensor del pueblo tuviera afiliación partidaria y participar en actividades políticas, no diciendo que antes o cuando renuncie. ¿Quiere que te diga algo, Pablo? ¿Quiere que te diga algo? Sí. La tienen difícil los senadores, la tienen difícil, porque ¿cómo van a explicarle al país que una simple carta de renuncia para aspirar es una desconexión directa con las actividades políticas? ¿Cómo le van a explicar al país que una persona que pertenece a un partido político abiertamente, que todo el mundo sabe que es de las principales figuras de la fuerza del pueblo, pueda ocupar la defensoría del pueblo, sabiendo que tiene no liazón política, sino que cumple con funciones directivas de ese partido político? Entonces, la tienen difícil, muy difícil los senadores. Y por eso quizá la seguridad que Leila hasta me cuestiona. Porque, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando por la verdad. Yo no estoy aquí planteando un favor, un amiguismo, una cuña. No, yo te estoy hablando sobre la base de la verdad. La verdad son dos puntos centrales de toda esta discusión. Legitimidad, lo cual te lo da la ley, el artículo 11, y la institucionalidad, que te lo da un proceso de competencia público, contradictorio y transparente, donde hay unos resultados. ¿Sabes algo, Pablo? Es por sabia que Leila tiene sus dudas. Claro, y yo le entiendo y siempre me lo ha dicho, y ha sido honesta, y ha sido amiga, y ha sido fiel. Yo no te digo lo contrario. Lo que pasa es que en este sentido, justamente es mi posición de carácter institucional y ha sido mi arraigo en toda esta discusión, porque yo termino creyendo en la República Dominicana, porque yo he apuesto a una República Dominicana fuerte y justamente eso fue lo que me motivó a asumir este compromiso. Tú apuestas al cambio de criterio, a que no se siga vulnerando la institucionalidad. Claro. Tú apuestas a eso. Yo te apoyo que tú seas valiente en defender o sea, en echar el pleito. No piense que yo no te apoyo en eso. Claro, ¿tú entiendes? No, el pleito yo no solamente te apoyo, te agallo y cualquier otra ave. Sí te apoyo. No, lo que te digo es, yo lo que apuesto es una ciudadanía responsable, porque esto ha demostrado que realmente el ciudadano dominicano apuesta a la justicia y a la equidad y a la igualdad, porque yo he sido fruto de ese apoyo. Yo me he levantado sobre la base del contacto, del WhatsApp, del Twitter, del Instagram, de la conversación, de la llamada telefónica, de la entrevista en un medio de comunicación donde todo el mundo me alienta. Y justamente eso es lo que termina uno motivando aún más a echar el pleito. Si me permites, dentro de tu currícula, creo que lo más importante es que tú fuiste parte de ese grupo de jóvenes que acompañó a los jueces del Tribunal Constitucional para desde cero formar ese cuerpo, que dicho sea de paso, es uno de los órganos de mejor resultado en la historia de la República Dominicana. En la historia democrática de la República Dominicana, el Tribunal Constitucional se ha ganado el respeto. Y tú fuiste parte de los que contribuyó a desde cero organizar esto. Y creo que la organización interna del Defensor del Pueblo está pendiente. Está pendiente. Mira, Valentín. Dime. Mira, Valentín, y se lo voy a decir, y Dios sabe que no es con petulancia. No que fui parte de los jóvenes. Yo fui, gracias al Pleno del Tribunal Constitucional y a la misión que me encomendó su presidente, fui el eje, la cabeza, el director ejecutivo de todo el proceso, desde el RNC
hasta certificarlo por norma de calidad. Todos los años auditados, no por la Cámara de Cuentas únicamente, sino por firmas privadas. Y de un presupuesto de 450 millones que estaba la chequera y mi firma, eran los únicos procesos definidos luego de sacar la cuenta, dejarlo en 1.000 millones de pesos, sin ningún elemento de duda de la transparencia, la seriedad y la honestidad. Con un grupo de hombres y mujeres asumimos un compromiso, como tú bien describes, de hacer una institución que fuera referente en la parte del desarrollo organizacional, independientemente de la lectura que se le puede dar a una sentencia, de buena o mala. Mi función era construir bajo el apoyo de hombres y mujeres lo que hoy tenemos como Tribunal Constitucional. Bueno, si me pidieron que hiciera lo mismo con el defensor y lo dejé en el organigrama, el manual de funcionamiento de sus primeros empleados, ahora yo quiero asumirlo para concluir un trabajo y dejar una institución en 6 años que sea referente de lo que es la eficiencia en el sector público de la República Dominicana. Pablo Ulloa, defensor. Yo creo que yo espero, endosando lo que ha dicho Valentín y ha endosado también Leila, que tú como moscardón en la defensa del Alcácer diga, la Guardia Imperial muere, pero no se rinde. Así que yo espero que tú continúes hasta el final en la defensa del derecho que corresponde por respeto a la ley y a la institucionalidad democrática. No porque sea Pablo Ulloa quien gane, sino porque se respeta lo que en este momento su nominación representa para esa institucionalidad democrática. Amén. Así mismo es. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Tú sabes que te apoyamos y te estamos dando seguimiento. Un abrazo a todos y mil gracias de todo corazón por el apoyo, solidaridad y los consejos, buenos o malos, terminan siendo una llamada de atención, y esa es la amistad, y de eso se basa el ser humano, de tener gente como ustedes que lo apoyan. A la lid, Gracias, Pablo Ulloa, a la lid, contad con nosotros. Quiero decir que la frase de Moscardón que usé no es la completa. Había una palabra inicial que comienza con M, que por cierto... No la diga. Yo no lo digo por respeto al público. Moscardón no es un vino. ¿O hemos echado? No, okay. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí para otra entrega de Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Mientras tanto, pasen un feliz resto del día y quédense con la programación de Rumba. Hasta mañana.